Proyecto Yoga en Udelar presenta Sintonía Yoga. Un espacio para el desarrollo integral. Hablamos de yoga, una enseñanza para la vida desde la vida misma. Con el profesor Octav Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Hola a todos, soy Andrea, estoy reenganchando esta función de estar aquí con Octav en el programa Sintonía Yoga. Después de tanto tiempo los saludo a Gastón Pepe y a todos los que nos acompañan. Bueno, hoy tenemos pensado charlar un poquito sobre lo que vivimos este fin de semana con Octav, que fue una iniciativa realmente muy interesante, muy provechosa, que nos dejó muchas cosquillas en el estómago, porque fue desde la emoción, desde el sentir y con un pensar inteligente, como bien inteligente. Y estamos hablando de las primeras jornadas de yoga para la infancia y la adolescencia que se desarrollaron en la casa del Inju, como les contaba este fin de semana. El viernes comenzaron por la tarde y luego tuvimos una jornada larga durante todo el sábado. Estas jornadas fueron organizadas por un colectivo que se llama Pro Yoga en la infancia y la adolescencia, y si bien tienen un camino largo en su propia trayectoria como individuos y como grupo, a nivel funcional y sobre todo en la inserción en la educación formal, no tienen tanto recorrido, tanta experiencia. Lo que hicieron fue precisamente contarnos cómo viene este tránsito, cómo es esto de acercar el yoga a las escuelas puntualmente, a las escuelas del país, porque tuvimos una ponencia de una profesora de yoga que estaba trabajando en el departamento de Durazno, por ejemplo. Y bueno, compartimos un poco experiencias, fórmulas, conceptos, ideas, y estuvo muy bueno, muy rendidor. También especialmente queríamos destacar la ponencia de Ana Luisa Fraga, una médico que fue muy interesante como planteó el acercamiento desde la ciencia a esta disciplina, que también nosotros llamamos ciencia porque lo es, y su enlace también desde un punto de vista formal, o sea, inserto en la educación. Y bueno, a ver, Octav, ¿qué comentario te merece esta jornada? ¿Cómo lo viviste? Hola, buenas tardes. Para mí fue un gusto así conocer estas preocupaciones en la infancia y en la adolescencia, y junto con las preocupaciones que nosotros tenemos en el medio universitario, de un modo se cubre las preocupaciones y se conjuga la preocupación de integrar el yoga y se completa de este modo. Para mí fue una experiencia muy linda de ver personas que se están preocupando de ofrecer a los demás herramientas que las están viviendo, y la idea es que vinieron muchas personas de verdad interesadas en integrar el yoga, así como Andrea mencionaba. También hay preocupaciones de justificar, de presentar argumentos científicos con respecto a lo que el yoga representa, y de presentar el yoga así como una ciencia del ser humano, de presentar el ser humano de un punto de vista energético, el funcionamiento real al nivel cerebral de los sentidos, y cómo el yoga de verdad nos ayuda, porque el yoga es una ciencia y tiene que ser practicada
de un modo consciente, porque si no es practicada de un modo consciente, los efectos de la práctica yoga son muy chiquitos. Y también lo que se mencionó y a mí me gustó mucho es el efecto extraordinario que lo tenía sobre los niños de una actitud competitiva que se cultiva de un modo en sociedad. El yoga los ayudaba a los niños a abrazar a los demás, de escuchar su cuerpo, y es muy gracioso, muy lindo así ver cómo personas muy chiquitas tratan de cerrar los ojos, tratan de interiorizarse, tratan de hacer algunas posturas corporales, y de verdad la preocupación de las personas que integraron y organizaron esta jornada es así una dedicación, y es de verdad así una entrega de sí, a veces sacrificándose a sí misma para poder llegar a difundir este sistema, practicarlo, y en la mayoría de los casos este tipo de actividades siguen siendo extracurriculares, es decir, que las personas la hacen de un modo voluntario y es de verdad las veces que las están viviendo. Bueno, interesantísimo estaba también rescatarlo y hacer mucho énfasis en eso, que están con un proyecto para ser abordado en breves, o sea, ya lo están implementando de hecho, de insertarlo en el aula, ¿no? O sea, el yoga dentro del aula como tal, como parte primordial del inicio, por ejemplo, de la jornada, con una buena respiración, una instancia de relajación, hincarle mucho el diente a lo que es la concentración, la atención, principales pasos hacia la meditación, la focalización y todo lo que sabemos que contribuye a aumentar nuestra capacidad atencional y con ello también trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Ampliar las facultades de la cognición. Me gustó muchísimo también el enfoque, no solo sobre los niños y adolescentes, sino en general sobre esta comprensión de alinear el cuerpo con la mente y las emociones. Entonces estaba muy, muy bien hecho el enlace, como desde lo mental, desde el trabajo, por ejemplo, de la focalización y la atención, la distensión del cuerpo puede llevar a una amplitud, o sea, a amplificar las sensaciones, ¿no? A tener una comprensión mucho más directa de lo que pasa entre el cuerpo y las emociones. Y eso genera un campo muy fértil para el trabajo de la afectividad con los niños, que hoy es un gran tema. Sí, lo que a mí también me sorprendió así constatar que es una fuerza a veces inconsciente, pero muy fuerte y benéfica, que hace que las personas que están así abiertas, que están intuitivas, engranarse en caminos de un modo así de entrega, y tratar de manifestar y insistir y tratar de vencer todos los obstáculos que aparecen para que los otros tengan una vida mejor. Y cómo puede tener una vida mejor más que prepararse desde chiquito en este sentido. Y de verdad los valores que los niños aprendían son muy buenos en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y vuelvo y digo que eran de verdad niños que los veías que están sonriendo y integraban de un modo natural la práctica yoga, lo que muestra una vez más que el yoga es algo natural del ser humano. El ser humano no tiene que esforzarse a hacer el yoga. Es natural cerrar los ojos, es natural sentir las energías, es natural realizar una armonía entre el cuerpo físico y las otras estructuras del ser humano. Y estas se ven en los niños. A veces, de las personas que siguen teniendo actividades así con los niños, cuando es de meditar, los ves a los niños como cierran los ojos y se profundizan en su ser y dejan la agitación mental, mientras que una persona que ya acumuló una estructura mental bastante ruidosa, cuando cierra los ojos, este ruido se le aumenta mucho y considera que el yoga no es para él. Pero así como también hemos mencionado en algunas instancias, a veces algunas personas no son todavía preparadas
preparadas para el yoga, porque el yoga es algo muy natural y ahora también a veces puede ser que esta palabra yoga nos mantiene así un poco lejos, considerando que es algo que no es de nosotros, que viene de otro lado. También es una palabra... Por diferencia cultural únicamente. Sí, ¿no? Es una palabra que viene de otra lengua, pero claro. Se sigue utilizando esta palabra para poder aprovechar así de toda esta sabiduría que se desarrolló relacionado con el yoga. Pero el yoga es algo natural y también cuando una persona practica yoga tiene que tratar de integrar los elementos que el yoga las promueve, porque a veces se simplifica mucho, pero incluso así simplificada tiene mucho valor. Bueno, y un poco también la sensación, rescatar la sensación que nos pudo haber transmitido, creo que a ambos, ¿no? De que no estamos solos en esto de insertar el yoga en la educación formal. Sí, como el yoga es unión, estuvieron muy abiertas así en comunicarnos, es decir, el equipo fue abierto así. Creo que en las próximas instancias se va a integrar incluso yoga en la infancia, adolescencia y en la universidad, por lo pronto en la universidad. Y esperemos que llegue a todo el mundo, no solo a la universidad, pero es un lugar, un terreno muy, pero muy alucinante para recorrer. Y una de las personas que organizó y tuvo esta idea, porque todo el colectivo fue presente, ¿se recuerdan que la semana anterior tuvimos invitada de este grupo a Amalia Ferrer? Y nos contó más o menos de lo que se trata, cómo integró ella de su experiencia el yoga en la infancia, en la adolescencia, y hoy tendríamos que tener invitada a la Yolanda Brucese, pero por un tema no pudo llegar, pero la vamos a contactar por medio del teléfono y vamos a tenerla presente así por medio del teléfono para poder compartir con ella la experiencia de su punto de vista. Pero mientras también a mí también me impactó así de un modo positivo la presentación de Fernando Mirza, que es una persona especial, yo no la conocía. Sí, la apertura oficial estuvo a cargo de Fernando y fue realmente especial. Sí, fue especial también de las preocupaciones que la tiene a través del Instituto de Educación que lo dirige, y me alegró mucho también de ver que las personas tienen preocupación en este sentido. También la apertura, me gustó mucho la apertura de las personas hacia tener un tipo de guía en este dominio. Incluso para mí fue un tema que se destacó así como principal, porque incluso fueron preguntas cómo podemos reconocer a una persona que es maestro. A un maestro. En el yoga también la persona, es evidente que cualquier persona cuando quiere integrar un camino necesita un guía. Por ejemplo, un chiquito en la clase tiene una maestra, incluso el nombre es de maestra, para enseñarle a estudiar, a escribir. En el medio universitario cada persona que absolve la facultad tiene que tener un maestro, un guía. Un guía que lo ayuda. Una persona que no puede tener, por ejemplo, doctorado en ninguna ciencia si no tiene un guía que lo puede, un tutor que lo puede ayudar a realizar algo. En el dominio espiritual también se debe tener algo así, y más la idea es que tiene que ser una persona que logró espiritualmente algunos niveles que pueden guiar a los que están en los niveles inferiores. Sí, estuvo bueno como él hizo la apreciación de la autenticidad, ¿no? De cómo reconocer a un maestro auténtico. ¿Te acordás de eso? Ya, contanos. Bueno, él contaba que para reconocer a un maestro auténtico simplemente hay que encontrarlo en una situación de autoaprendizaje, y esa persona debió haber transitado ya como el camino hacia lo supremo, ¿no? No sé cómo resumirlo, ayúdame un poquito, porque aquí entra un poquito el debate también que se dio en el momento de religión, de Dios, de palabras, de cómo expresar lo manifiesto por el yoga en un estado como
decíamos en ese momento de samadhi, ¿no? Pero de traducirlo a nuestro lenguaje y poder captarlo desde la esencia. Bueno, acá podemos hacer una paréntesis porque es interesante. Por ejemplo, muchas personas están preocupadas de ser profesores de yoga. Y hay muchos instructorados por ahí. Y muchos, se ofrece mucha... en el sentido que personas que llaman y dicen, mira, yo quiero prepararme como profesor. Antes de prepararse a sí mismo. Antes de prepararse, antes de ser alumno, quiere ser directamente director de la escuela, sí. sin que sea alumno. Pero bueno, esta es una actitud del mundo actual, pero también en la tradición espiritual hay un dicho que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y esta preocupación así de buscarnos un guía antes que nosotros seamos preparados, no es tan eficiente. Nosotros tenemos que prepararnos y también en algún sentido la idea de maestro espiritual tendría que ser reemplazada con la del guía espiritual. El guía espiritual es el que te guía en el camino de transformación espiritual. Porque te guía y te acompaña, de hecho, sí, ¿no? Porque él también aprende. Te acompaña para que vos puedas aprender de lo que él está haciendo, porque acompañándote es la mejor manera de enseñarte. Exactamente como decía que para los niños la mejor manera de enseñarlos era que ellos, los profesores, practiquen algo y después los niños imitaban enseguida. Y así es en cualquier sistema de relación, profesor, alumno, maestro, discípulo. El alumno aprende lo que es el que lo enseña. Y a veces puede aprender incluso aspectos negativos, puede aprender incluso aspectos positivos, pero lo más importante es que la persona sea abierta para aprender lo que es bueno, lo que le ayuda, y entonces, es decir, prepararse a sí misma, y después aparece esta y sincronicidad de encontrar la persona que te puede guiar. Pero exactamente así dice, cuando el discípulo está preparado, el guía aparece, y también cuando el discípulo no está más preparado, el maestro, el guía, desaparece. Y para mí la calidad más fuerte que la tiene un guía espiritual es que él ama y trata de ayudar a la otra persona. Esta no siempre significa que es fácil estar cerca de una persona realizada así del punto de vista espiritual, porque lo que trata también, fuera del hecho que te ama, trata de destruirte la ilusión, es decir, el ego. Sí. Y bueno, cuando se trata del ego ya las cosas se complican un poco. Se complican, pero y también lo que diferencia un maestro espiritual de un maestro común, de por ejemplo un maestro de otras cosas, un maestro social. Soy un maestro de técnicas simplemente y no de realizaciones. Podríamos decir, en muchos sistemas hay maestros, en política hay maestros, en algunos grupos ocultos que no son tan bien orientados hay también maestros, pero lo que diferencia a un maestro espiritual de un maestro común es que el maestro espiritual es el que se sacrifica antes o para sus discípulos. Es decir, él se sacrifica. A veces en la sociedad escuchamos que no sé qué grupo sacrificó un peón. Pero en el sistema espiritual, como en el ajedrez, pero sí se utiliza esta, que fue sacrificada en política, por ejemplo, alguien se equivocó y castiga no sé quién. Pero en el dominio espiritual, el maestro es el que toma la carga de lo que está haciendo. Pero acá son informaciones esotéricas profundas, pero es importante esta, porque así podemos reconocer uno que se sacrifica a sí mismo para los demás, uno que los ama a los demás, y uno que está entregado para una realización espiritual y los lleva a sus alumnos hacia esta realización. Bueno, Fernando Mirza contaba, ¿te acordás? Debes recordarte también, todo su proceso de evolución en la formación de lo que es el Instituto de Jóvenes, el IDEJO, ¿no? Él contaba que porque lo fundó él, de hecho, junto a otras personas, pero esencialmente él, su trabajo, en su trabajo él se sentía como ennoblecido, sentía el ego muy fortalecido con esas acciones, porque creía que estaba formando gente, que iba a
a generar una revolución, que iba a provocar un cambio en estos chiquilines que iban a recibir toda su información y su conocimiento detallado. Y estaba interesantísimo cuando contaba que de viejo, ya habiendo hecho un proceso muy arduo de todas esas informaciones y de todo el devenir del instituto, él descubre que en realidad nunca hizo nada para formar a nadie, ¿no? Sino que lo hizo exactamente para formarse a él mismo. O sea, que todo lo que tú entregás hacia los demás en esa actitud de dar, vuelve exactamente como formación y como conocimiento autopersonal. Y lo destacaba de una manera muy, muy elocuente, muy graciosa y me parece que estaba como bueno resaltarlo. Sí, se aplica el principio que aprendes enseñando a los demás. Sí, es una base sustanciosa de la educación, pero que a nuestra educación formal le falta algunos kilómetros para darse cuenta de que eso es así. Me recuerdo de un chiste así universitario de las aulas de matemáticas. Por ejemplo, un profesor le explicaba a un alumno un teorema y le dice, mira cómo están las cosas. De acá resulta esta, después, le explicó todo. Y lo pregunta al alumno, ¿vos entendiste ahora? Y el alumno le dice, estudiante dice, no entendí. Bueno, mira, te lo explico de vuelta. Y le explicó de vuelta y al final la misma cara asombrada de lo que pasa. Le dice, mira, te voy a explicar para la última vez. Y le explica una vez más y asombrado el profesor le dice, ¿no entendiste que? Mira, yo ahora ya entendí. Bueno, aprendemos enseñando a los demás, pero también tenemos que tener principios, tenemos que... No significa que todos los que se dedican a enseñar a los demás tienen que tener la realización última, pero claramente tienen que tener algunos pasos y... Al menos de conocimiento de sí mismo, que era lo que decía Mirza. Y también, lo que es importante, seguir aprendiendo. Claro. Tener algunos resultados y seguir aprendiendo. No considerar que ya se terminó tu evolución, ya sos profesor. Tratar de aprender. Absolutamente. Y la idea es de aprender más rápido que tus alumnos, porque si no es un poco así. Y es importante y más que si en una ciencia venís y enseñás algo sin haber realizado un conocimiento interior, en el yoga tenés que tener una experiencia directa de lo que tratas de enseñar. Por esto es importante que primero seas alumno, te calificas como para este sistema y después, excelente, poder ayudar a los demás con lo que aprendiste. Muy bien. Pausa musical. Hola. Hola, Octav. Hola, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá con Andrea. Sí. Hola, Yolanda, soy Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Andrea. Igualmente. No sé si escuchaste hasta ahora lo que hemos hablado. Hemos tratado de presentar así en general un poco el evento de viernes y sábado. Así algo que nos marcó más a cada uno de nosotros. Y bueno, ahora queríamos hablar contigo también, que nos cuentas cómo fue el evento de tu punto de vista, pero primero creo que lo mejor sería de presentarte, así de presentar las preocupaciones en este dominio, también cómo surgió la propuesta y cuáles fueron así algunas conclusiones. Bueno, sobre el evento vamos a hablar específicamente. Bueno, sí, hace tiempo que ya viene en mi cabeza, ¿no? Transmitir un poco o expandir más lo que es el yoga en la educación,
¿no? Lo que primero mi experiencia, pero también sé que hay otros grupos que también lo practican, ¿no? Que están haciendo yoga para niños. Sí. Entonces, fue un poco eso de agrupar, de unir, ¿no? De unirme con otra gente y bueno, para transmitir, para expandir un poco y también para que vieran que el yoga es una herramienta positiva en la educación y en los niños, ¿no? Desde más pequeños, mejor todavía. Y darle su lugar en la sociedad, es más un tipo de manifiesto así público, de ver la gente, de llamar la atención que el yoga es una herramienta muy poderosa. Exacto, muy poderosa para todo. Desde la para la educación. Y desde la salud también, ¿no? Sí. En niños, más que nada en niños, que es mi experiencia, pero también en jóvenes. Invitamos a un grupo que se llama RIE, que trabaja mucho con jóvenes en la educación a nivel del liceo. Es un grupo que la maestra de ellos es de Francia y ha investigado desde la década del 70, hay mucha experiencia atrás, ¿no? Y bueno, y ahí ellas, no recuerdo si tú estabas, Octav, cuando ellas hicieron la ponencia. Sí, estuve. Dice que hablaron como de nivel, más a nivel medio, ¿no? De liceo, cómo se puede introducir dentro de un aula. Lo que yo hago es más bien taller de yoga, extracurricular o mismo en escuelas que tienen un perfil que es más integral. Entonces ahí podemos tener una materia que es yoga, ¿no? Entonces lo hago a nivel taller. Es súper rico, obviamente, ¿no? Los niños aprovechan mucho más. Pero bueno, también se puede con ejercicios simples introducirlo a un aula de escuela o de liceo. A mí me pareció muy interesante las investigaciones de la doctora pediatra Ana Luisa Fraga, y en base de estas investigaciones se puede fundamentar e implementar el yoga como una disciplina que ayuda a la formación integral del ser humano y generalizarse en todas las estructuras. Es decir, no falta solamente de sumar la justificación, hacer la propuesta y que se proponga y que se aprueba. Sí, de hecho, Yolanda, eso conecta mucho con el trabajo que está haciendo Octav y que estamos haciendo desde el proyecto Yoga en Udelar, porque, claro, materializa desde algún lugar esta idea que tenemos de concretar el yoga o bien academizar el yoga dentro de la universidad. Sí, bueno, lo que está haciendo Octav realmente es maravilloso porque ha llegado a nivel de educación pública, ¿no? Udelar en la universidad. Sí. Para mí sería un sueño de que las autoridades de la educación primaria y secundaria también le pusieran atención a esta herramienta para introducirla como una técnica complementaria, ¿no? Claro. En las escuelas públicas, porque ya sabemos, como vuelvo a repetir, que hay grupos que están trabajando, pero siempre es a nivel privado. Y también hay grupos, pero a nivel queda en la escuela la experiencia. Y es más, a veces hay hasta un miedo o algo de transmitirlo, ¿no? Uh-huh. De decir de qué es lo que están haciendo. Esto viene más en la gente que trabaja en esas escuelas, directores o maestros, porque no está aprobado por primaria. Claro, sí, hay una dicotomía enorme sobre laicidad y el yoga como acto religioso. Sí. Claro, pero tiene que quedar bien claro que no, que el yoga que se usa para niños no tiene nada que ver ni con religión, ni con misticismo. No, y el que se usa en la universidad tampoco, de hecho. Sí, pero viste que, bueno, en la universidad te pueden decir son grandes, los mismos estudiantes eligen, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, pero como hablaba Ana Luisa Fraga, la pediatra y homeópata, ella dio su fundamento a nivel científico, ¿no? Del por qué hay técnicas de yoga como de respiración, ¿no? Que son muy buenas para la concentración y ayuda a los niños a concentrarse o a bajar algún nivel de ansiedad, ¿viste? Los niveles de ansiedad que tienen los niños de ahora y de estrés. Una relajación bien guiada, ¿no? Bien con los pies en la tierra, no nada de fantasía ni de vuelo, ¿no? Sí, nosotros también en la Facultad de Psicología realizamos una investigación sobre un test psicológico de
evaluar el bienestar psicológico a través de algunas preguntas y respuestas, que también va a ser una base para fundamentar, aunque el yoga no necesita ser fundamentada, ella ya es fundamentada por la práctica de tantas personas, pero aunque el yoga apareció en un contexto cultural y también espiritual religioso de la India, el yoga puede ser extraída y dejarse en su forma original como una ciencia del ser humano, que te lleva hacia descubrir un aspecto profundo de tu ser, tu aspecto espiritual, y no tenemos que esconder este aspecto que nos lleva hacia algo profundo, pero desde la base no tiene nada, es decir, no es un dogma, es una ciencia que te permite profundizar tu ser. Sí, exactamente, es una ciencia, como dices tú, ¿no? Y cuando uno lo practica es cuando uno lo va realizando. Sí, la vivencia es lo más importante en todo esto. Sí, es así. Y es simple, ¿no? Porque a veces te parece que es algo muy complicado, hay mucha concentración, hoy hay que meditar y esto. No, es simple, no es tanto. Y es un proceso, ¿no? Y así como el proceso que tiene el ser humano, ¿no? De crecimiento, bueno, el yoga también. Claro. Sí, como me gusta a mí decir que cuando una persona cumple el camino del yoga, se descubre a sí misma de un modo completo. Sí, el autoconocimiento, ¿no? Como el verdadero camino. ¿Y cuáles fueron tus conclusiones con respecto al impacto que lo tuvo? ¿Qué resultados consideras así que tuvo? No, tuvo un impacto, para mí fue súper positivo, se acercó mucha gente, no esperábamos tanta gente. Lo primero, el agradecer, ¿no? a Mides y a Casa Inju, que fue los que más apoyaron estas jornadas. Ellos brindaron gratuitamente la Casa Inju los 2 días y nos brindaron todo, ¿no? Todas los equipos de sonido, todo gratuito, y difundieron, les interesó la propuesta. Primero quería agradecer eso, que me pareció bastante interesante que un ente público abriera, ¿no? Un ministerio abriera las puertas para algo así. A mí me parece normal. Sí, bueno, también considerando de que Inju impulsa clases de yoga, claro, y a través del propio Octav, ¿no? Y por eso ellos se ve que dijeron sí, lo tienen incorporado. Porque además hay algunos funcionarios de la Casa Inju que practican, están entusiasmados. Pero ellos comentaron también. Comentaron. Y también está muy bueno, me pareció muy positivo eso, ¿no? Sí, llegó en un lugar que era abierto para algo así. Claro. Y bueno, también hubo un interés, a mí me habían hecho una nota un periodista, y el periodista investigó ahí un poco, y hay un interés de las autoridades de CODICEM, pero digo, esto es un trabajo que, bueno, se viene haciendo hace años, ¿no? Ahora se está, como que se da a la luz. Más a un terreno macro, ¿no? Para que lo escuche, que lo aprenda más gente. Lo que sí vi mucho interés, que había personas que participaban, que eran o docentes, o muchos, lo que vi más eran trabajadores de salud, no psicólogos. Sí. Eso me llamó la atención y me parece súper bueno, ¿no? Acá la evolución del yoga en la sociedad me recuerda a algunos estudios sobre cómo se implementan algunas ideas nuevas dentro de la sociedad. Y se dice así que en la sociedad lo que es nuevo en la primera fase está ignorado. Después que está ignorado, viene el periodo cuando está rechazado. La resistencia. Y después está aceptado. Y se hicieron investigaciones y estas 3 etapas son exactamente así, incluso con una teoría nueva, incluso con el hecho que la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, todo se somete a estos principios. Y es interesante ahora de ver en qué fase se encuentra la integración del yoga como ciencia integral del ser humano en la sociedad. En nuestro país, por ejemplo. En nuestro país, sí. Bueno, yo pienso que no, que esto es un puntapié para seguir, ¿no? Sí, evidente. Esto ya vemos que sí, casi un hecho, tampoco. Yo lo veo así, que es el periodo cuando sale.
Es decir, sale y se presenta, yo soy yoga, hola. Y lo interesantísimo está el ver la sincronía, ¿no? O sea, en el momento en que sale a la luz en primaria con todo este proyecto del colectivo, en la UDELAR se reafirma y está por concretarse el proyecto como tal, porque nosotros si bien sostenemos el proyecto, lo está, bueno, precisamente sosteniendo Octav de manera voluntaria y honoraria. Claro, sí, ya sé, sí. Por eso, entonces esto como que empieza a girar la vuelta para darle un lugar más concreto y veraz, ¿no? Desde lo formal. El yoga también como es a través de los guías espirituales tratan de ofrecer a los demás lo que de verdad los ayuda, y siempre una persona que trata de entregarse a sí misma para los demás lo hace de una manera desinteresada, pero muy precisamente realizada para ayudar a los demás, porque no tiene metas así egoístas y cálculos así personales. Trata más de ver cuál es el cálculo universal y tratar de estar presente donde se precisa. Esta también es una modalidad de ver la autenticidad de lo que se hace en algo. Si la persona tiene interés personal o tiene un interés universal, así de llevar algo que es útil para los demás, y lo sentí presente así en la actividad tuya, en la actividad de las otras personas que integran este colectivo. Sí, era un bien común. Sí, es algo de grupo, ¿no? Sí. Es verdad. Sí, y está también que se organizan en grupo y así, para mí fue así como una noticia muy buena y un evento positivo de encontrarlos, y bueno. Fue muy emocionante, de hecho, sí, bueno. Bueno, yo la verdad que agradezco también tu presencia, Octav, y todo lo que estás haciendo ahí en UDELAR. Y bueno, y en el futuro próximo, no muy lejano, tendremos que ver qué podemos hacer en todo, ¿no? Para seguir colectivizando, de la enseñanza, claro, ¿no? Eso y ahí sí digo que ya y aparte es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ustedes en la universidad, hay gente en el liceo, hay gente en la escuela. Sí. ¿no? Sí. Muy bueno. Pero a mí me sorprende así que esta propuesta salen de algunas personas que no necesariamente tienen una integración formal dentro de la sociedad uruguaya como profesionales en el yoga. Es un dato curioso. Sí, es un dato curioso porque acá hay instituciones, escuelas de yoga con tradición así de muchos años, trayectoria, hay una asociación de yoga, hay una federación internacional del yoga, y la propuesta viene de algunas personas que trabajan. Sí. Bueno, es que se da esa conjunción, ¿no? Del docente inquieto, como contaba la gente de RIE, que cómo se da su propia iniciativa y su evolución, que es una cuestión muy interior, una necesidad interior de seguir avanzando, de encontrarse a sí mismo para dar mejor y más, ¿no? Entonces el yoga vino a aparecer apareció como para unir todas esas inquietudes y concretizarlas en algo. Fue muy lindo escuchar todo eso. Sí, es verdad. Y cada vez hay más docentes, más de primaria, secundaria, más docentes que tienen interés. Eso yo lo veo así cada año, que hay más. Lo veo a través de mis cursos y a través de... Bueno, y esto que hicimos, ahí se notó, no es notorio. Bueno, es una linda semilla de cambio social. Sí. Realmente. Y ojalá que... Bueno, sí, yo pienso que sí, que esto ya les digo, es un puntapié, ya saltamos. Y también lindo es que el yoga se integra, se adapta para cada medio, pero sin perder su autenticidad, sin simplificarla, solamente se adapta. Y adaptar, exacto, eso es importante, lo estás diciendo. Sí, adaptarla para el específico de cada categoría social, porque el yoga esta muestra que no es un dogma, que se fundamenta en principios, y el yoga puede practicar tanto una persona de 8 años como una de 20, como una de 60, como uno de 80, como hay incluso en la universidad, hay de todas las categorías, de todas las edades. Bueno, no son de 3 años, pero desde las 18 años en adelante hay de todas las edades. Claro, porque pequeñitos practican. Yo mostré el video, no sé si lo viste tú. Sí. Pequeñitos en su manera. Precioso. Lo hacen, adaptado a su edad, ¿no?
Sí, sí. Y así eso es como un hábito que se va creando, la respiración, que después viste que desde pequeñitos es bárbaro que les enseñes la buena respiración, no se olvidan, nunca se la van a olvidar, ¿no? No, ni que hablar. Sí. Bueno, precioso. Bueno, nos gustó mucho que tenerte acá en la emisión, incluso así a través del teléfono, y bueno, en una futura oportunidad te vamos a invitar para presentar así con más detalles cómo se desarrollan las clases, cómo se podría integrar otras personas que están interesadas para unirse a esta propuesta así general y desarrollarse así un tipo de movimiento en este sentido que es bienvenido, y creo que ya es el momento que se integra. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Octav, por la invitación, y los felicito también a ustedes por el trabajo lindo que están haciendo ahí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, no sé si sabes, pero Andrea es una hormiguita que trabaja mucho. Sí, ella no sale adelante, ella está atrás, pero bueno, trabaja mucho. Y mucho de lo que se logró en la universidad es también por el trabajo y la entrega, que ella lo hace así practicando y también entregándose así. Tiene muchas realizaciones de otras vidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto hablar contigo, Yolanda. Igualmente para mí con ustedes dos. Ojalá nos reencontremos, creo que esto ya es un hecho porque le hacemos honor a la palabra yoga, ¿no? Unión. Sí, es verdad. Seguimos adelante entonces. Un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, chao. Abrazo. Chao. Bien, yo considero así también el equipo acá que es importante presentar otras opiniones, así como ya hemos integrado desde algunas emisiones, invitar a personas, tratar de presentar el yoga como un factor social, como una actividad que las personas la integran, y también de presentar actividades en este dominio, y que el yoga empiece a tener cada vez más un lugar en la sociedad, en la vida, es decir, lograr su lugar que lo merece. El yoga, así como hemos presentado en las primeras emisiones, hemos presentado bastante. Los que, por ejemplo, nos escuchan ahora y no tienen una base así sobre lo que el yoga de hecho representa y cuáles son los principios del yoga y cómo se puede integrar una práctica yoga de un modo individual o de un modo colectivo, yo los invito así que entren en la página de la radio, que es uniradio.edu.uy, y dentro de la emisión del programa Sintonía Yoga van a poder escuchar, bajar varias emisiones donde nosotros hemos presentado varios principios. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales que nosotros hemos presentado es el de las energías yin y yang. La importancia que nosotros tengamos en la vista que el mundo es dual, que el mundo alterna desde un estado positivo a un estado negativo. Es como nosotros inhalamos, exhalamos, todo es dual, todo se repite, y de este modo, a través de estas repeticiones, nosotros aprendemos a mantenernos en el equilibrio, porque si nosotros no tenemos yo pensé que son como dos alas que nosotros tenemos, estas dos tendencias yin y yang. Nosotros existimos en realidad más allá, pero a través de estas tendencias a veces estamos bien, a veces estamos más difícil así con la vida, y tratando de aprender de cada situación algo, nosotros
mejoramos el equilibrio. Son como dos ayudas que de verdad a nosotros nos sirven cuando nosotros tratamos de encontrar este equilibrio. Y también en el yoga lo que es importante es que nosotros tengamos en la vista estas energías y tratar de equilibrarnos. El yoga no es filosofía. El yoga se puede practicar tanto a través de posturas corporales, pero también a través de una conciencia que nosotros ponemos durante la vida, durante el fin del día, por ejemplo, cuando hemos llegado de la calle agitados, expansionados, tratar de realizar una actividad que nos permite armonizar estas tendencias. Nosotros siempre tenemos que ver en qué dirección estamos orientados por las energías y el yoga nos ayuda a equilibrarnos. Es más o menos como hemos explicado como andar en bici. Si el camino te orienta hacia una dirección, vos tratás de orientarte en la otra dirección y de este modo, de hecho, el hecho de que la vida te empuja en una dirección y vos equilibras, avanzás. Esta vida, la vida que nosotros tenemos, así como está estructurada, nos ayuda mucho a avanzar a través de los desequilibrios que se realizan y del intento de equilibrarnos, y así nosotros evolucionamos en la vida, y la vida tiene el papel de enseñarnos cómo perfeccionarnos, cómo descubrirnos, cómo entender la vida, porque la vida no solamente tiene que ser vivida, tiene que ser también entendida, y el yoga es una disciplina excepcional que nos permite entenderla, nos permite utilizar las experiencias anteriores para el momento presente y de este modo lograr asimilar dentro de nosotros un conocimiento profundo. Y así como la práctica yoga tiene que tener su lugar en nuestra vida, y en este sentido nosotros, por ejemplo, organizamos dentro de una semana y poco un retiro de yoga en Parque del Plata. Retiro de yoga donde nosotros vamos a integrar técnicas de meditación, técnicas corporales, presentar algunos principios del sistema yoga que están dirigiendo la manifestación, y de ver también cómo las integramos al nivel individual, porque estos principios dirigen todo el universo entero, y nosotros tenemos que integrarlos en el microuniverso que somos nosotros mismos, porque así como se sabe, nosotros somos una copia universal, y en ese sentido la práctica de yoga no tiene que carecer de estos principios. Nosotros tenemos que tenerlos claros y después aplicarlos. Pero el yoga no es teórico, no es filosofía, es práctica, pero para poder practicarla tenemos que entender, y la mejor manera de entender estos principios es practicando de un modo directo. Y la práctica no es tan compleja, la práctica incluso puede ser posición corporal correcta. La práctica puede ser práctica yoga y significa también una alimentación correcta. La práctica yoga significa descansar de un modo correcto. La práctica yoga significa también una armonía en el lugar donde vivimos, donde trabajamos. Pero todo lo que se presenta como práctica yoga tiene que tener una meta: entender la vida. El yogi no es uno que trata de tener armonía en su vida, sino el que a través de la armonía trata de descubrir lo que se encuentra más allá de la armonía, de descubrir la fuente de lo que él está asimilando dentro de su ser, de lo que él está integrando, de lo que se manifiesta. Y nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que pasa y no tener un rechazo a las experiencias de la vida, sino que tratamos de integrarlas de un modo consciente. Y cuando es así, de verdad nosotros podemos crecer mucho. Y la actividad con los niños es una modalidad excepcional a través de la cual nosotros podemos aprender mucho. Por ejemplo, se conoce que los maestros de la escuela son siempre jóvenes. Tienen también una actitud así sabia sobre la vida, es decir, los que cuidan y los que enseñan a los chiquitos
se conoce que son llenos de energía, son más compasivos, más transformados interiormente, justamente por el hecho que no solamente ellos enseñan a los chiquitos también los enseñan mucho a los que son reales, porque implica también ser maestro así implica dedicación, porque si no tenés dedicación no tenés paciencia y eficiencia en lo que estás haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud de aprender de todo lo que existe, de todo lo que se manifiesta, especialmente de los que son muy puros, de los que son muy transformados así en el sentido que todavía no tuvieron tiempo de impregnársele algunos mecanismos mentales que nuestra sociedad las ofrece con tanta generosidad, entre comillas, y de la naturaleza pura que ellos tienen ayudan incluso a los más grandes a volverse niños, pero volverse niño y estar dispuesto a estudiar, estar dispuesto a aprender, no es solamente una edad biológica, es una apertura para asimilar conocimientos nuevos, para estudiar, para estar dispuesto incluso a cambiar tu vida. Si tenés 70 años y te das cuenta que la vida que vos llevaste no fue la correcta y te das cuenta cuál es la correcta, poder cambiar, porque capaz que una manera de vivir la vida fue útil hasta una edad. Después tenés que vivir de otro modo, pero a veces existe esta resistencia. Las personas, incluso si yo tuve el ejemplo y situaciones así, explicarle a una persona que se equivocaba en una dirección y diciéndote después, sí, me doy cuenta, pero no puedo cambiar porque así viví toda la vida. Entender, pero todavía no estar dispuesta a cambiar, mientras que un niño está dispuesto en cada momento de cambiar todo. Sí, porque el niño de hecho no se hace ninguna clase de cuestionamiento. El niño solamente se plantea, se plantea en el fluir de lo que ve y de lo que recibe. El niño no está cuestionándolo todo como nosotros desde nuestro mental esquizofrénico. Sí, el tema es que ellos todavía no tienen esta carga mental tan fuerte y también se dice que incluso por el hecho de que todos tenemos un karma, un destino, un equipaje así de que lo traemos con nosotros, hasta la edad de los 7 años no se manifiesta todavía. Después de los 7 años empieza a manifestarse la personalidad. A veces los niños son muy puros cuando son muy chiquitos, pero cuando empiezan a crecer, empieza a manifestar... Pero no casualmente, Octavio, a los 7 años o a los 6 años se institucionaliza a los niños en nuestras sociedades. O sea, realmente hay un interés de formar hacia un lugar, ¿no? De generar un prototipo de persona que después sea funcional a la sociedad. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Intentando romper algún viejo esquema, empezando por los nuestros, los antiguos, las estructuras mentales viejas anquilosadas en nosotros mismos, y desde ese lugar plantearnos el reconocimiento de un niño como tal, como lo que es en su esencia. Sí, también de entender los mecanismos mentales y no tratar de cambiar un mecanismo mental por otro mecanismo mental. Claro. Sustituirlo, porque es importante que una vez que lo entendés, podés superarlo. Si no, por ejemplo, personas que tienen una vida así un poco desordenada, que llegaron a un momento de gasto energético y de salud, dicen, bueno, voy a empezar a practicar yoga, pero sin entender las experiencias de antes, con la misma actitud empiezan a realizar yoga y después de un tiempo se dan cuenta que no es así, que lo que ellos tenían que hacer, que es de otro modo. Lo más importante es que nosotros seamos atentos a lo que nosotros vivimos, preguntarnos, tener así una actitud de investigación continua. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo esta actitud en algunos momentos? ¿Por qué no me puedo abrir? ¿Por qué sufro? Y si nosotros nos preguntamos, es decir, si tenemos esta actitud de querer superar algunas etapas, después es muy fácil que nosotros podamos mejorarla.
Pero lo que es importante acá, y el yoga viene con una herramienta que es excepcional, que otras disciplinas no la tienen, es exactamente este conocimiento de los chakras, centros energéticos que gobiernan, qué actitud psicológica, mental nos da cada centro. Y cuando tenés este conocimiento y vos tenés una actitud de apego, te das cuenta cuál es tu dominancia energética, y después te dices, bueno, entonces a este nivel mis energías tienen que ser armonizadas. Entonces, a través de técnicas yoga que son específicas para cada centro energético, empezás a practicar y ves de un modo muy eficiente, muy rápido, como el yoga tiene una eficiencia muy grande. Y es un conocimiento que te permite, a través de una atención, a través de despertar la conciencia, poder equilibrar varias tendencias. ¿Por qué estoy sufriendo ahora? ¿Por qué tengo estas tendencias? Y tratar de equilibrarla antes que se manifiesta en una crisis, antes que exploda todo. Sí, te da la virtud de poder encontrar la herramienta adecuada para cada situación. De elegirla es exactamente, a veces así, que es como un taller que te permite, tenés varias posturas corporales, asanas, como se llaman, técnicas de pranayama, técnicas de meditación, claro. Y elegís según estado, claro. Según el estado, según las energías y según también tu condición, porque puede ser muy eficiente una meditación, pero para unas personas todavía la meditación puede ser que no está accesible, porque la meditación es una herramienta muy fuerte, es como tener una herramienta muy grande, pero vos no tenés... Si no la sabes usar, es lo mismo que no la tuvieras, Sí, si no la sabes usar, a veces te puede dañar, es decir, te agarras un martillo muy grande y te caes sobre el pie y te accidentas y dices, mira, el yoga no me hace bien porque me accidenté. Esta tendencia de agarrar un libro de yoga, por ejemplo, de presentar una técnica de meditación muy avanzada y empezar a practicarla sin tener... La previa hecha. Sin tener un guía. Sin tener una persona que la practicó y te puede dar los consejos, es decir, mira, en la etapa en la cual te encontrás, lo mejor para ti es, por ejemplo, hacer karma yoga. En la etapa en la cual lo mejor para ti es hacer posturas corporales. O pranayama o lo que sea, claro. Sí, y según el nivel y las necesidades que la persona tiene. Esta es muy importante, que, así como hablaba incluso con Yolanda, el yoga se fundamenta en principios y se adapta al específico de cada persona. Y cuando una persona tiene experiencia, puede decirle, practica de este modo, pero un consejo para una persona no es válido para todos, porque cada persona tiene su específico energético, su específico cultural, su específico mental, y nosotros tenemos que integrar incluso la postura corporal para cada persona. Unas personas tienen una flexibilidad y, bueno, pueden estar en posturas de un modo específicos. Otras personas no tienen tanta flexibilidad, pero no significa que la postura no va a ser muy eficiente. Incluso para esta persona sí se focaliza. Y más que todo, así tenemos que aclarar que el yoga no significa estas posturas complejas que tenés que ponerte el pie atrás del cuello y el cuello entre las piernas y no sé qué más hacer. No, el yoga es algo natural, es adoptar una postura corporal para poder facilitar tu integración en las energías. Y yo creo, y esta es una prueba también del éxito que lo tienen las clases que estamos dando, cuando le explicas a una persona claramente cuáles son los principios, los entiende a través de la práctica. Claro, los integra perfectamente en lo vivencial. Sí, los integra después en las actividades y la práctica le resulta mucho más eficiente a través de esta. Mientras que a veces, por ejemplo, unos adoptan el yoga como un tipo de gimnasia. Bueno, nos estiramos en un lado, nos estiramos en otro lado, nos abrazamos con el demás y bueno, viste qué lindo es hacer el yoga. Pero es una manera de acercarte, pero para unos puede ser esta de verdad una forma de yoga, pero el que la enseña tiene que ayudarlos para avanzar en estas modalidades, porque el yoga significa concientización, el yoga significa percibir los efectos, el yoga significa comunión con las energías universales, es decir, realizar algunas acciones, saber en qué sentido, en qué nivel de tu ser te están influenciando y después tratar de
concientizar la comunión con las energías universales. Y no solamente tomar la parte física concreta de la práctica, sino tratar de integrar la parte energética, las energías que acumulamos, los efectos al nivel psíquico, los efectos al nivel espiritual. Y esta es la forma integral del yoga, que integra todos los niveles de tu ser y no es solamente algo físico. Pero como nosotros a veces estamos en un estado de desequilibrio bastante avanzado, incluso algunos movimientos, alguna conciencia sobre el cuerpo físico nos hace sentirnos así muy expansionados, muy armonizados, solamente a través de algunas técnicas que igual si no son perfectamente integradas en una práctica yoga. Así que incluso practicamos cualquier tipo de yoga, pero también tenemos que saber la meta, tenemos que saber cuál es la meta del yoga, hacia dónde nosotros tenemos que mirar mientras practicamos yoga, porque no es cuando andas por un camino, vos sabes dónde quieres llegar, puedes salir en la calle y decir, qué lindo es pasear, qué lindo es, que hay sol, pero también es nuestro destino agarrar los caminos para llegar a a alcanzar un estado de armonía con el universo y entender nuestra naturaleza. Nunca tenemos que olvidarnos que nosotros somos seres muy profundos, el universo es muy profundo y a través de nuestra existencia tenemos que entender esta vida. Y el yoga es exactamente lo que nos puede ayudar en esta. Es una herramienta ideal, pero no es una meta en sí evidente. Es una herramienta que nos ayuda a armonizarnos con el universo, descubrir realidades profundas que nosotros tenemos y de este modo mejorar la vida, mejorar la existencia. El hecho de que nosotros en este momento vivimos por algunos periodos así un poco más difíciles para la humanidad, para los seres humanos, en el sentido que se separaron bastante de su condición real, de mi punto de vista prepara un momento en el cual se va a llegar a la otra extrema, cuando el ser de verdad va a ser muy consciente de su naturaleza real, y el yoga es exactamente lo que le permite pasar desde este periodo de sufrimiento, de separación, a un momento de armonía. Pero lo que es importante es que nosotros no tenemos la obligatividad de entender lo que hacemos ahora. Tenemos la ¿obligación? Sí, es nuestro deber de entender la condición actual, de entender la separación de nuestro ser. Creo que la llave de todo lo que estás diciendo está en poner conciencia, ¿no? El resumen, así, la síntesis brutal sería el poner conciencia, porque precisamente nos estamos moviendo a un nivel muy automatizado, y no desde el inconsciente, sino desde la no conciencia, que no es lo mismo. Poner conciencia sería dar luz a la realidad, ¿entendés? Poder realmente comprenderse a sí mismo y comprender el entorno. Sí, exacto. Y el yoga es exactamente la ciencia que te permite poner conciencia. Claro. Te permite poner conciencia, porque si no, si es de decir, muchos dicen pongo conciencia, amo a todo el mundo, pero tenés que hacerlo de un modo sistemático. El yoga es exactamente lo que te permite hacer este paso. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces terminamos nuestra emisión acá y nos reencontramos la próxima semana. Bueno, saludos para todos y nos vemos. Chau. Que seas el ejemplo de lo que querés transformar en el mundo. Volvemos el próximo lunes de 13:30 a 14:30 en Uniradio, la radio de la universidad.